Willy es nuestro héroe. Es un wombat de dibujos animados súper evolucionado. Es un animal poderoso que se mantiene erguido, tiene cara de perro y no tiene barbilla, tiene brazos largos que llegan al suelo, orejas largas y puntiagudas, y una prominente cresta sobre su dura cabeza. Willy es un wombat feliz, adorable, despreocupado, imprudente, crédulo, ansioso y totalmente inepto. Es un comediante natural y le encanta interpretar papeles. Tiene múltiples personalidades. Willy está un poco aturdido y confundido últimamente, ya que ha sido utilizado como un experimento de laboratorio. Desafortunado marsupial un día, sapiente terriblemente confundido al siguiente, Willy es un producto del malvado Dr. Neocortex, es su apuesta retorcida para dominar el mundo. Willy es valiente, apasionado, cálido y entrañable, una combinación hiperactiva de asombrosa agilidad con una fuente incesante de energía de alto octanaje y, sobre todo, es totalmente cómico. Willy es, sin duda, el que querrás tener en tu equipo, sea cual sea la batalla. ¡Wow! Antes de ser evolucionado, Willy the Wombat vivía la pacífica vida de un wombat común, nombre científico, Wombatus ursinus. Subsistiendo principalmente por la noche de pastos nativos, hierbas, arbustos y raíces suculentas, Willy pasaba la mayor parte de su tiempo pensando en cosas de wombat, es decir, nada. Una fría mañana, disfrutando de un raro baño de sol para calentarse, Willy se encontró con dos criaturas bípedas muy extrañas, una de ellas con una cabeza tremendamente grande y principalmente sin pelo. Fue atrapado en la flor de su aburrida pero feliz vida como habitante de la tierra que come hojas. Su vida no ha sido la misma desde entonces. Ha sido sometido al doble bombardeo del corruptor Cortex Vortex y del malvado Evolvo Rey. Willy sucumbe a poderosos productos químicos, altos voltajes y, lo peor de todo, a un impactante bombardeo mediático durante 7 días y noches. Cuando emerge de su educación forzada, Willy habla en un pastiche de extraños sinsentidos extraídos de la literatura, la cultura pop, la radio, la televisión, la política y el cine. Por la boca muere el pez. Willy se sacude. Pero cepillarse con la mejor pasta de dientes te deja los dientes blancos, blancos, blancos. Willy se sacude. No se adelanten, chicos, hasta que vean el blanco de sus ojos. En un momento puede ser Rambo, o Fred Astaire, o John Wayne, o Winston Churchill o Pedro Picapiedra al siguiente. Sin embargo, aunque al principio parezcan aleatorias, las citas de Willy son siempre extrañamente apropiadas. Willy es fuerte, ágil y muy rápido con los pies. Las horas de exposición a multitud de películas de acción y kung fu le han dotado de unos movimientos de lucha bastante hábiles. Willy es capaz de sufrir grandes cambios de humor, pero básicamente posee una personalidad eternamente optimista, aunque algo confusa. Dejando a un lado sus habilidades oratorias y de combate, Willy no es el supersoldado que Neocortex se propuso crear, por lo que Cortex lo expulsa de su laboratorio en la cima de la montaña y lo arroja al océano, muy abajo. Lo último que registra la mente de Willy mientras cae es el grito de Cortex a sus soldados para que preparen a Carmen, el verdadero amor de Willy, para la siguiente activación del Vortex. Mientras llega a la orilla en la más pequeña de las 3 islas de Tasmania anexionadas a Neocortex, Willy recupera la conciencia. Cualquier wombat en su sano juicio se daría cuenta de que hay demasiadas millas que cruzar, demasiadas criaturas que pasar, demasiadas trampas, cazadores de cabezas, cuevas, peligros mecánicos, laberintos y demasiados compinches de Cortex entre Willy y el castillo para que haya alguna esperanza. Lo único que tiene Willy para ayudar es un viejo brujo que divaga sin cesar sobre salvar el planeta de la aniquilación tóxica. Pero Willy no está de acuerdo. Y lo único que tiene claro es que debe dejar de lado sus problemas mentales y embarcarse en un viaje desesperado para salvar a Carmen del Vortex. Willy puede estar confundido, pero es un héroe, porque se arriesga desinteresadamente para rescatar a Carmen.
Su principal motivación no es impedir que Neocortex conquiste el mundo. Ese es un concepto demasiado abstracto para nuestro héroe. No, Willy está motivado por el amor. Willy está total, impotente y completamente enamorado de la voluptuosa Wombat. Para rescatarla y ganarse su afecto, nadará cualquier río, y lo hace, escalará cualquier montaña, y lo hace, y luchará contra cualquier número de enemigos, y lo hace, para llegar a su lado y salvar a la exuberante hembra de las garras de Neocortex. Hará cualquier cosa. Oh claro, y también quiere salvar el mundo. Chica Wombat, el interés amoroso de Willy. Hermosa, para un Wombat, sexy, seductora, Willy no puede soportar estar lejos de ella. Siempre retocando el maquillaje. Le encanta ir de compras. Odia el laboratorio. No quiere que un CD-ROM sustituya su cerebro. Carmen es el amor de Willy. La mezcla perfecta de belleza y cerebro, Carmen es la única criatura que ha pasado por el Evolvo Rei sin una visita posterior al Cortex Vortex. De este modo, su brillo permanece, sin que este último artefacto la haya retorcido, por ahora. Más que una simple damisela en apuros, Carmen pasa su tiempo enfrentándose a Encortex, intentando razonar con Embryo y fomentando la revolución entre los secuaces de Cortex. Carmen es una fuerza a tener en cuenta. Además de Carmen, Aku Aku es el único aliado de Willy en la batalla contra Neocortex y sus secuaces. Como médico brujo residente de la tribu de nativos que habitan la más pequeña de las islas de Cortex, y su único miembro con un coeficiente intelectual medible, Aku Aku ha estado observando atentamente los acontecimientos que tienen lugar a 2 islas de distancia. Al darse cuenta de que Cortex y su tripulación están arrojando residuos químicos nocivos al medio ambiente y corrompiendo la naturaleza con sus ciencias, Aku Aku intenta conmover a su pueblo. Al darse cuenta de que su tribu es demasiado perezosa para ser molestada, se une a Willy, que va hacia el castillo de todos modos. De edad avanzada, y mantenido vivo gracias a la magia que le ha dejado inseparable de su gran máscara de madera, Aku Aku se tambalea como un anciano. Sus murmullos solo son inteligibles para Willy, y entendemos su discurso del mismo modo que C3PO transmitía los pensamientos de R2D2. Pero Aku Aku todavía tiene algunos trucos en su lomo, y ofrece un consejo y una protección inestimables en la búsqueda de Willy. No es un verdadero secuaz de Cortex, Papu Papu es el jefe neutral de los nativos locales. Aunque fue un gran guerrero en su juventud, Papu Papu se ha vuelto tan holgazán como corpulento. El jefe se contenta con dejar que las acciones de los nuevos habitantes de las islas, Neocortex y sus secuaces, pasen desapercibidas. Haciendo caso omiso de las quejas de Aku Aku, el médico brujo de la aldea, Papu Papu prohíbe la entrada del anciano de la tribu a la aldea y vuelve a dormir en su enorme trono. Está contento, siempre y cuando nadie lo moleste. El mundo de Willy de Wombat está lleno de criaturas. Desde la vulgar mofeta o la serpiente hasta los más exóticos gorilas blancos y los grandes tiburones azules. Los bosques, las playas, los océanos, las cuevas y las montañas rebosan de vida. Además, hay otra vida, inteligente, en las islas. Pinstripe dirige una mafia de bandicoots, que son tan tontos como leales, y protegen la planta de energía para Pinstripe. El castillo Cortex está repleto de asistentes de laboratorio, de los que no tienen ningún papel en la conversación, y que son las manos contratadas del millonario loco.
¿Te has preguntado alguna vez quiénes son esos tipos que se apuntan a las guaridas de los científicos locos en las películas de James Bond? Se busca, idiota moralmente perdido que no tiene familia a la que echar de menos y aspira a servir a un amo megalómano empeñado en dominar el mundo. El primero en morir cuando hay problemas. No se proporciona una cápsula de escape. Este chico solicita el trabajo. Pagados con una miseria, estos tipos han nacido y se han criado para ser secuaces sin rostro. Además, están las personas de la tribu de los descendientes de los lemurianos. Se alteran fácilmente, y siempre dispuestos a defender su patria, ellos pueblan todas las islas. Las aventuras de Willy tienen lugar en las Islas Gumpa, situadas en las profundidades del Océano Pacífico. Si fueras al sur de Tasmania y luego giraras a la izquierda, estarías en las proximidades de las tres islas, más específicamente se encuentra a unas 300 millas al oeste de Tasmania. Las islas son todo lo que queda del legendario continente perdido de Lemuria. Una vez, una gran civilización, avanzada en las ciencias y la magia, toda la nación, excepto estas tres islas, se hundió en un gran terremoto. Las tres islas presentan una topografía, una flora y una fauna únicas. Las islas contienen una muestra representativa de los hábitats del mundo. Desde las cálidas playas tropicales y los arrecifes de coral que rodean las islas hasta los casquetes nevados que coronan las cumbres de las montañas, casi todos los ecosistemas están representados. Los lemurianos fueron grandes arquitectos y constructores, y las islas están llenas de ruinas de lo que una vez fue una civilización orgullosa. Tikis, ídolos de piedra y columnas de templos se encuentran por todas partes, desde las playas hasta los picos de las montañas más altas, incluso en el fondo marino que rodea las islas. El área que se encuentra bajo las dos islas más grandes está llena de agujeros de un desconcertante laberinto de cavernas, pozos mineros y templos subterráneos, muchos de los cuales se pueden recorrer con destartaladas vagonetas mineras. Es un reino peligroso, lleno de extrañas criaturas subterráneas, túneles que se desmoronan, antiguas trampas de ingenioso diseño, pozos de lava burbujeante y residuos tóxicos de los experimentos de Cortex. También es un mundo de misteriosas maravillas repleto de cuevas cristalinas, cámaras de tesoros ocultas y antiguos laboratorios lemurianos y pasadizos escondidos. La Isla 1 es el hogar de muchas formas de vida únicas, la mayoría de las cuales son peligrosas. Está rodeada por una playa de arena blanca salpicada de palmeras y antiguas ruinas lemurianas. La belleza exterior es engañosa, ya que la playa alberga una mezcla de flora y fauna mortífera, como el voraz tiburón de arena, trampas naturales como las arenas movedizas y peligros creados por el hombre, como las minas terrestres sin explotar de la Segunda Guerra Mundial. En el interior se encuentra una espesa selva, atravesada por ríos. En el centro de la selva se encuentra la montaña de la cabeza de la muerte. Desde las playas, la isla más pequeña contiene un bosque que es el hogar de una tribu nativa de descendientes de lemurianos. Viviendo en las sombras de sus antepasados, esta tribu talla madera en lugar de piedra y, a no ser por un médico brujo, han perdido por completo los conocimientos y la magia que poseían sus antepasados. Pescadores por naturaleza, los aldeanos han notado olores y ruidos extraños en la isla, así como una escasez de peces últimamente, pero no entienden el origen de ninguno de los dos problemas. Su jefe Papu Papu atribuye los cambios a la ira de los dioses, mientras que Aku Aku, su médico brujo, no deja de divagar sobre Souich y Poloos-chan. Hasta ahora, se han inclinado por la historia de los dioses. La Isla 2 está dominada por un alto pico coronado por la imponente forma del gran árbol, que en su día fue un lugar sagrado para los antiguos lemurianos y que todavía es respetado por los nativos locales.
Una de las razones podría ser que el nivel superior del gran árbol tiene fama de ser el depósito de frutos de gran poder y conocimiento, la otra es que es el dominio del temido Koala-Kon. Antes de llegar al árbol hay que cruzar otra peligrosa playa con voraces tiburones de arena y trampas de arenas movedizas y luego subir cientos de pies por la cara de una tremenda cascada. Se dice que solo un loco intentaría esta escalada, lo que puede explicar por qué la cascada es el hogar de la criatura más loca de las islas, Ripper Root. Una espesa jungla descansa en la cima de las cataratas y rodea por completo al gran árbol. El árbol en sí está repleto de una variedad de plantas y animales únicos, todos altamente territoriales y bien equipados para defender agresivamente su territorio. Cerca de la base del árbol hay una cueva que tiene la reputación de ser una de las entradas al mundo subterráneo bajo las islas y un atajo hacia la base de la montaña escarpada, además de recoger agua para las raíces del gran árbol, que se eleva a 3000 pies sobre el océano. Cerca de la salida del túnel están las ruinas de una antigua ciudad lemuriana. Los edificios y calles que alguna vez fueron magníficos están cubiertos de árboles y ruinas. También están invadidas por los hermanos dragón que han tomado la ciudad como propia, convirtiendo el gran templo y sus tesoros en el centro de la ciudad en su base de operaciones. Además, alberga las ruinas del distrito comercial de la antigua ciudad lemuriana. La isla más grande contiene montañas que están cubiertas de nieve todo el año. Neocortex ha establecido un campamento aquí, en las ruinas del antiguo palacio lemuriano. Calentado por la lava que hierve desde las profundidades de la superficie de la isla, el palacio contiene una magia tan fuerte, que evadió incluso los intentos de demolición del experimentado Cortex. Sin admitir nunca la derrota, Cortex construyó su castillo-laboratorio en los propios cimientos del palacio, y el castillo resultante es una extraña mezcla de arquitectura antigua, fealdad gótica y alta tecnología. Cortex extrae electricidad de una gran central eléctrica situada debajo del castillo. La fuente de energía es una creación única de Cortex y Embryo, capaz de crear 3 veces el consumo de energía de Los Ángeles por hora. Bajo la central corren enormes alcantarillas sin regulación, y los contaminantes que escupe son mortales y están causando la destrucción ecológica de todas las islas. El castillo Cortex se alza sobre la cima de la montaña más alta de la cadena de las islas lemurianas. Construido sobre los restos de un antiguo templo lemuriano, el castillo Cortex es tan retorcido como su dueño. Construido por medios desconocidos por Cortex y Embryo, el edificio siempre parece estar a punto de derrumbarse. En las grandes catacumbas bajo el castillo, Cortex ha construido grandes mazmorras, anticipando torturas específicas para los individuos que despreciaba especialmente. Actualmente están principalmente vacías, salvo algunos de los experimentos biológicos más extraños de Embryo. Sus interminables y laberínticas habitaciones y pasillos son un retorcido laberinto de piedra y madera, revestido de numerosas trampas y armas mortales diseñadas para activarse automáticamente y acabar con cualquier intruso. Un digno homenaje a la mente que lo concibió. El laboratorio de Cortex se encuentra en la cúspide del castillo, a 8000 pies sobre el nivel del mar. En él se encuentran el Evolvo-RI y el Cortex Vortex, así como otros dispositivos que Embryo y Cortex han ideado. En lo alto, el dirigible Cortex está atado. Desde el dirigible observará cómo sus ejércitos se extienden por las tierras, algún día no muy lejano.